Página 20 de 234. Los cuidados maternos y la salud mental, John Bowlby, 1950. Capítulo 2. Examen de los hechos conocidos sobre los efectos de la privación. Parte 1. 2.1 Estudios directos. Clases de pruebas. Las pruebas demostrativas de que la privación del afecto materno durante la primera infancia produce hondos efectos en la salud mental y en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos, tienen origen muy variado y pueden reunirse en tres grupos principales. A. Estudios llevados a cabo por medio de la observación directa de la salud mental y del desarrollo de la infancia en instituciones, hospitales y hogares sustitutos, estudios directos. B. Estudios que investigan las historias clínicas de adolescentes o de adultos en quienes se han desarrollado perturbaciones psíquicas, estudios retrospectivos. C. Estudios que siguen de cerca la vida de grupos de niños que han sufrido privación en sus primeros años, con el propósito de determinar el estado de su salud mental, estudios subsiguientes. Es impresionante comprobar hasta qué punto se confirman y apoyan mutuamente los estudios emprendidos por personas de diferentes nacionalidades, de muy diferente preparación cultural, y que muy frecuentemente ignoraban las conclusiones alcanzadas por otras investigaciones paralelas. Lo que falta de exactitud y de seguridad científicas o de precisión en cada uno de esos trabajos es compensado, en gran medida, por la armonía del conjunto. No hay nada en el método científico que tenga mayor peso que esto. Las opiniones discordantes son bien pocas, solamente han aparecido 3 relativas al grupo de estudios subsiguientes y son de una calidad que no admite comparación con las de la investigación en que se apoyan las conclusiones que intentan contradecir. Los estudios directos se encuentran en mayor número. En ellos se comprueba plenamente que cuando el niño se ve privado del cuidado materno su desarrollo es casi siempre retardado física, intelectual y socialmente, y también que pueden aparecer síntomas de enfermedades mentales y físicas. Las pruebas que ofrecen son, desde luego, inquietantes, pero el escéptico puede poner en tela de juicio que el referido retraso sea permanente y que los síntomas de la enfermedad no pueden ser fácilmente superados. Los estudios retrospectivos y subsiguientes ponen en claro que no siempre está justificada esa actitud optimista y que a algunos niños la privación materna les afecta para toda su vida. Esta es una conclusión sombría pero que debemos considerar desde ahora como verdad establecida. A pesar de lo dicho, hay todavía importantes aspectos de la cuestión acerca de los cuales se sabe muy poco. Por ejemplo, no está claro en manera alguna por qué razón algunos niños resultan afectados por la privación y otros no. Quizás sea que los factores hereditarios desempeñan un papel en ello, pero antes de recurrir a un principio que ha venido siendo tan expeditivamente invocado como solución para todo problema biológico, es importante repasar lo que se sabe sobre los efectos de factores como la edad, la extensión y, sobre todo, el grado de la privación, todos ellos de vital importancia. Vamos a estudiar ahora los 3 grupos de hechos mencionados, deteniéndonos en el examen de los datos que, en cualquier momento, puedan ayudarnos a la comprensión del papel que desempeñan estos 3 factores. Estudios directos. La observación directa de los efectos contraproducentes que produce en los niños de corta edad la privación absoluta del cuidado materno ha sido llevada a cabo por gran número de pediatras, psicólogos y especialistas en psiquiatría infantil, y ha comprobado que el desarrollo del niño puede ser afectado física, intelectual, emotiva y socialmente por dicha privación. Todos los niños menores de 7 años parecen ser vulnerables, y los efectos pueden apreciarse con facilidad, aún dentro de las primeras semanas de vida. Backwin y Ribble han dado separadamente cuenta detallada de los efectos perjudiciales sobre la salud física. Backwin,
que suministra en su trabajo una valiosa revisión de la literatura pediátrica acerca del tema desde 1909, resume así sus observaciones. Los niños de menos de 6 meses que han permanecido por algún tiempo en una institución presentan un cuadro perfectamente definido. Los rasgos distintivos más salientes son, falta de atención, enflaquecimiento y palidez, relativa inmovilidad, quietud, falta de expresividad ante estímulos como la sonrisa y el arrullo, inapetencia, insuficiente aumento de peso, aunque se le alimente con dietas que en el hogar se considerarían perfectamente adecuadas, evacuaciones frecuentes, sueño desasosegado, cierta apariencia de infelicidad, propensión a estados febriles transitorios y ausencia del hábito de la succión. El autor subraya que estos cambios se hacen perceptibles entre la segunda y la cuarta semanas de vida, se tornan absolutamente visibles después de la cuarta y, a veces, días después de que el niño ha sido separado de la madre. Spitz y Wolf confirman experimentalmente la resistencia de dichos niños a sonreír a la vista de una persona, del mismo modo que Gesell y Amatruda han anotado una disminución del interés y de la reactividad en edad tan tierna como la de 8 a 12 semanas. Un estudio muy cuidadoso del balbuceo y del lloro infantil, llevado a cabo por Brodbeck y Ruin, comprueba que los niños acogidos en una institución en sus primeros 6 meses de vida eran menos expresivos que los que vivían en ambiente familiar, y esta diferencia podía discernirse con claridad antes de los 2 meses de edad. Como veremos, ese retraso en comunicarse es especialmente característico de los niños acogidos en instituciones, cualquiera que sea su edad. Estas diversas pruebas, procedentes de especialistas prestigiosos, no dejan lugar a dudas acerca del hecho de que el desarrollo del niño acogido en una institución se desvía de la norma desde muy temprana edad, así como del que, si se prolonga el régimen de internado, las desviaciones se acentúan cada vez más. Gesell y Amatruda han establecido en un cuadro el orden de aparición de esas reacciones. Véase el cuadro 1. Estos hallazgos, además de suministrar nuevos detalles, vienen a confirmar en principio los de aquellos primeros investigadores en este campo como Rippin, Vance, Prall, Simpson y Laughlin, citados por Jones y Burks, y Durfee y Wolf. Estos últimos, usando las pruebas Etzer-Wolf para niños de corta edad, compararon los cocientes de desarrollo, CD, de 118 recién nacidos de varias instituciones y relacionaron los resultados obtenidos con la suma de atención materna recibida. Aun cuando no encontraron diferencias antes de la edad de 3 meses, estas aumentaban progresivamente, de modo que los niños acogidos en instituciones por más de 8 meses durante su primer año de vida mostraban tan agudas perturbaciones psiquiátricas que no podían ni ser sometidos a prueba. El cociente de desarrollo, aunque se calcula en forma análoga al cociente de inteligencia, CI, se refiere al desarrollo general, tanto físico como mental, del cual la inteligencia es solo una parte. Un CD de 90 a 110 representa el desarrollo medio. En el texto español usamos el símbolo CD como expresivo del cociente de desarrollo y el símbolo CI del de la inteligencia. Spitz, en colaboración con Wolf, usando las mismas pruebas, ha hecho más recientemente un estudio sistemático de los efectos nocivos que se producen durante el primer año de vida del niño, cuando éste lo pasa por entero en el ambiente de una institución. Examinaron juntos a 4 grupos de niños, en 3 de los cuales estos estaban con sus madres y, en el cuarto, sin ellas. Aunque los niveles absolutos de desarrollo diferían de acuerdo con la procedencia social de los niños, circunstancia que había sido prevista, no hubo cambio durante el año en el CD en el caso de los que vivían con sus madres, 103 en total. Sin embargo, el grupo de 61, criados en una institución, mostró un extraordinario descenso en su CD entre las edades de 4 y 12 meses, como se ve en el cuadro 2. En el primer periodo, el CD medio fue de 124 y ocupó el segundo lugar en magnitud de los 4 grupos.
A los 12 meses había descendido a 72 y era, con mucho, el más bajo. Al final del segundo año bajó hasta 45. Estas dos últimas cifras indican un retraso de carácter verdaderamente grave. Los resultados de Spitz y Wolf demuestran, confirmando otros trabajos anteriores, que la mayor parte del descenso en el CD había ocurrido durante los 6 primeros meses de vida. Es cierto que estos niños vivían en condiciones especialmente desfavorables desde el punto de vista psicológico, puesto que no solamente había una sola enfermera para cada 7 niños, sino que por motivos higiénicos estos no gozaban de otro espacio que el limitado por las barandillas de sus cunas, lo que equivalía a un verdadero confinamiento celular. Sin embargo, otros estudios como los de Reingold y Levy han puesto en claro que el retraso puede producirse también en condiciones mucho menos desfavorables. Reingold estudió a 29 niños de 6 meses a 2 años y medio de edad, la mayoría entre 9 y 15 meses, todos los cuales se hallaban en espera de adopción definitiva y que, hasta el momento del estudio, habían sido cuidados por madres adoptivas temporales, 15 de estas sin otros niños pequeños y el resto con hasta 3 más en el mismo hogar. Los que recibieron cuidados maternos exclusivos presentaban un cociente de desarrollo superior al de los que habían tenido que compartirlos, siendo las diferencias estadísticamente notables. Levy también hizo el mismo estudio con niños en espera de adopción. Su muestra principal la constituían 122, de los cuales 83 estaban internos y 39 en hogares sustitutos. Tanto unos como otros habían llegado a manos de la Agencia Protectora de la Infancia en sus 2 primeros meses de vida, y habían sido sometidos a pruebas cuando tenían alrededor de 6 meses. Los internos estaban en una gran residencia infantil con capacidad para 17 y dotada de 10 enfermeras especializadas, sin que hubiese nunca menos de 2 de guardia durante el día. Los niños en hogares adoptivos que fueron sometidos a las pruebas de Gesell presentaron un cociente de desarrollo que rebasaba ligeramente el nivel normal, mientras que quedaban por debajo de este, con diferencia estadística notable, los acogidos en instituciones. Por desgracia, ni Reingold ni Levy ofrecen sus resultados en forma comparable a la de Spitz y Wolf, pero aparece claro que el descenso en el CD de los niños internados es mucho menor que el del grupo estudiado por Spitz y Wolf, resultado que refleja sin duda la presencia de mejores condiciones psicológicas de vida. Hay varios estudios que muestran retrasos análogos en el segundo año y en los siguientes. Uno de los primeros fue el de Hindley y otros quienes, en sus investigaciones llevadas a cabo en la Viena de la preguerra, señalaron una diferencia de 10 puntos en el CD medio entre un grupo de 20 niños de 15 a 23 meses de edad, que habían pasado 6 o más en una institución, y otro grupo de análogas características que procedía de los más humildes hogares. Hay datos procedentes de Dinamarca, Francia y los Estados Unidos que confirman esa diferencia. Goldfarb, en un trabajo muy concienzudo de 30 niños entre 34 y 35 meses de edad, la mitad de los cuales procedía de una institución y la otra de hogares de adopción donde habían estado desde los 4 meses, halló una diferencia entre los dos grupos de 28 puntos en el CI aplicando las pruebas Stanford-Binet. El CI del grupo de los adoptados dio un promedio de 96, nivel francamente aceptable, y los de la institución lo dieron de 68, lo que representa ya un serio retraso casi al margen de la deficiencia mental. Las diferencias mediante la aplicación de las pruebas Merrill-Palmer fueron menos impresionantes, pero serias también, 91 y 79, respectivamente. Simonsen, 128 usando las pruebas Edzer-Buller, comparó un grupo de 113 niños, entre 1 y 4 años, que casi en su totalidad habían pasado la vida en una de las 12 distintas instituciones de protección a la infancia, con un grupo que tenía características semejantes, pero cuyos componentes vivían en hogares y asistían a guarderías durante el día.
Las madres de estos niños eran obreras y sus hogares muy inadecuados. Aún así, el CD medio de los niños que vivían en un ambiente de régimen familiar era normal 102, mientras que el de los acogidos en institución era retardado 93. Esta diferencia aparece en forma constante en cada uno de los 3 niveles de edad, es decir, en el segundo, tercero y cuarto años de vida. Por último, Roudinesco y Appel realizan en la actualidad un estudio análogo en París, tomando un grupo de 40 niños, de 1 a 4 años, que han pasado 2 o más meses en una institución. El grupo de 104 niños de control, de edad y extracción social equivalentes, se tomó de guarderías situadas en los barrios más pobres. Aplicando las pruebas de Gesell, averiguaron que el CD medio de niños que vivían con sus familias era de 95, en tanto que el de los internados descendía al nivel de 59. Al igual que en el estudio de Simonsen, parece en este que los efectos nocivos de la privación hacen mella a lo largo de toda la escala cronológica, si bien sus cifras son todavía pequeñas para sentar sobre ellas conclusiones definitivas. Un hallazgo importante que viene a confirmar las experiencias de Durfee y Wolf y de Spitz y Wolf, aunque en este caso se refiera a un grupo de edad más avanzada, es el de que cuanto más tiempo pasa el niño en la institución más desciende su CD. Aunque las cifras en cada subgrupo sean pequeñas, pues oscilan entre 12 y 30, la constancia de los hallazgos en todas las pruebas parciales predispone a considerarlas efectivas. El CD en conjunto desciende desde 65 para los que han estado en la institución entre 2 y 6 meses hasta 50 en los que han pasado allí más de un año. Estos 4 estudios procedentes de otros tantos países, en los que se usaron como elementos de juicio 4 pruebas diferentes, son de considerable significación. En todos los casos el cociente del grupo de niños de control alcanza un promedio de 100, mientras que el de los acogidos en instituciones es retardado, y esto se observa más acentuadamente en los estudios de Goldfarb y en los de Roudinesco y Appel. Los resultados aparecen recogidos en el cuadro 3. Aunque únicamente Goldfarb da los resultados de las pruebas con una verdadera significación estadística, la constante repetición de aquellos en los de Simonsen y en los de Roudinesco y Appel pone de manifiesto que en ningún caso pueden atribuirse a la casualidad. Hasta ahora solo se han usado, como elementos de juicio, las normas generales basadas en pruebas de desarrollo, Etzer-Buller y Gesell, y las de medida de la inteligencia, Stanford Binet y Merrill Palmer. Sin embargo, hay estudios que muestran que no todos los aspectos del desarrollo resultan afectados con la misma intensidad. El menos afectado es el desarrollo neuromuscular, incluidas la marcha y otras actividades locomotoras, y la habilidad manual. El más afectado es el lenguaje, ya que la facilidad de expresión oral se retarda más que la capacidad de comprensión. El retraso en el lenguaje puede algunas veces corregirse con extraordinaria rapidez, y Burlingame y Freud informan que cuando los niños vuelven a su propio hogar temporalmente ganan en expresión oral en 1 o 2 semanas, lo que les hubiera costado 3 meses en el internado. Entre el retraso de las actividades motoras y el del lenguaje aparecen las reacciones sociales que Gesell llama adaptabilidad social. Encontramos de nuevo en esto la coincidencia de diferentes investigadores como Hill y otros y Goldfarb, que estudiaron los problemas del lenguaje con especial detenimiento, así como Burlingame y Freud, Simonsen y Roudinesco, y Appel. Aun cuando no puede desconocerse la importancia de dichas observaciones, frecuentemente se pone en duda su alcance mediante la alegación de que muchos niños acogidos en instituciones son descendientes de troncos originales de pobre calidad física y mental, y de que la herencia, por sí sola, puede ser la causa explicativa de todas esas diferencias. Los que interponen esas objeciones parecen ignorar que los autores de la mayor parte de los estudios mencionados han puesto especial cuidado para asegurarse de que los niños de grupos controlados, criados en sus propios hogares o en otros de adopción,
procediesen todos de una misma clase social y de que, en lo posible, fuesen el producto de análoga progenie. Brubeck y Ruin, Levy, Spitz, 183 y Goldfarb, suministran datos concluyentes sobre este punto, y en los casos de Hindley y otros, 58 Reingold, 117 Simonsen, 125 y Roudinesco y Appel, 194 se han tomado las necesarias precauciones al respecto para evitar que pueda atribuirse a la herencia la explicación de todas las variantes que aparezcan. Así y todo, el único método cierto para comprobar los efectos de la herencia es el de la presentación de un ejemplo con mellizos idénticos. Aunque no existen, desde luego, estudios del problema llevados a cabo con seres humanos, Liddell, Comunicación Personal, está realizando un trabajo de experimentación con dos cabritillos, uno de los cuales se le separa diariamente de su madre por breves momentos. Exceptuados esos cortos intervalos de 40 minutos, los dos viven con su madre y se nutren de ella. Durante el periodo experimental se apagan las luces con ciertas intermitencias, estímulo este que, según se sabe, crea estados de ansiedad en las cabras y que determina reacciones muy diferentes en los mellizos en estudio. El que vive enteramente con su madre continúa tranquilo y retoza libremente, el otro parece psicológicamente inhibido, según la expresión de Liddell, y permanece acobardado en un rincón. En uno de los primeros experimentos el mellizo al que se separó de su madre dejó de mamar y, como esto cogió de sorpresa a los que dirigían el trabajo, no pudieron alimentarlo, motivo por el cual murió a los pocos días de deshidratación. Esto constituye una demostración amplia de los funestos efectos de la privación en el mamífero de corta edad y descarta finalmente el argumento de que todos los efectos nocivos se deben a la herencia. Es más, hay innumerables pruebas de que el factor causal es el de la privación de los cuidados maternos. En primer lugar, se encuentran los clarísimos descubrimientos de Durfee y Wolf, de Spitz y Wolf, y los de Roudinesco y Appel que demuestran que cuanto más se prolonga la privación más desciende el CD. En segundo término, existe prueba experimental para evidenciar que aun cuando el niño permanezca en la misma institución, la adición de cuidados maternos por medio de una nodriza que los sustituya, disminuye los efectos contraproducentes de la privación. Hace cerca de 20 años Daniels estudió a dos grupos de niños de 2 años, internos en la misma institución. A uno de ellos se le ofrecían muy pocas muestras de ternura, aunque se le atendía cuidadosamente en todos los demás aspectos, mientras que en el otro grupo se asignó a cada niño una enfermera que prodigaba sin limitación su ternura y afecto. Al cabo de medio año, el primer grupo estaba mental y físicamente retardado en comparación con el segundo. Página 27.